Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles nuevamente en este su programa de Mi alma tiene sed de Dios. Agradecemos el favor de su sintonía. Queremos bendecir a todos y cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que su jornada, ya sea que esté culminando, ya haya culminado o esté comenzando, el Señor glorifique su nombre en la vida de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, concediéndoles de su bondad, de su gracia y de su misericordia. Es el deseo de nuestro corazón que el Señor manifieste su señorío en la vida de todos y cada uno de ustedes, en que cada día nosotros tengamos esa oportunidad de ser esos discípulos, esos siervos, esos hijos que agradan constantemente a su Señor. Y bien, amados hermanos, hemos estado y continuamos aún meditando en el tema importante de la venida del Señor. Estamos haciendo algunas reflexiones sobre lo que hemos estudiado en el Apocalipsis. En el programa anterior hicimos algunas menciones sobre la importancia que es para nosotros, o la importancia que tiene para nosotros, mejor dicho, la venida del Señor, y cómo eso influye en que nosotros seamos diligentes en el estudio de la Escritura. Yo quisiera retomar, amados hermanos, en esta oportunidad el tema desde el libro de los Hechos. Usted sabe que el Señor Jesús vino a cumplir una misión, ¿verdad? Esa misión fue salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la pregunta que algunos se hacen. Bueno, en primer lugar nos vino a salvar de la condenación eterna. Vamos a ver, porque no hay nada más terrible que vivir alejado de Dios. Yo creo que una de las impresiones más fuertes que el hombre vivió fue la expulsión del huerto. Amados hermanos, recuerde que cuando Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza, Dios lo puso en un lugar especial, en un lugar único, en un lugar bonito, en un lugar que Dios había preparado. Y desde ahí pues vemos que lamentablemente el hombre pues se ha inclinado siempre a hacer el mal, se ha inclinado a tener preferencia por aquello que está prohibido. Entonces el hombre pues fue expulsado del huerto, y esa fue la primera experimentación de lo que es vivir sin Dios. ¿Qué ocurrió? Pues definitivamente Adán dejó de tener comunión con Dios, fueron expulsados de un lugar que Dios había preparado, empezaron a sufrir las consecuencias de no tener una relación íntima con Dios. Empezaron a experimentar precisamente que las reglas que el Señor ha puesto, las normas, los principios, las leyes de Dios, pues obviamente tienen un lado de premiación y un lado de castigo. Premiación si se obedecen, castigo si no se obedecen. Pero aún ahí, en medio de esa circunstancia tan difícil, tan lamentable, amados hermanos, Adán y Eva reciben la promesa de parte de Dios de que Él los va a rescatar, que Él los va a salvar, que Él los va a regresar a ese lugar donde tienen comunión con Dios, porque ese es el punto primordial de lo que yo quiero enfatizar en esta oportunidad, que Dios quiere tener comunión con el hombre, interactuar
con el hombre, conversar con el hombre, compartir con el hombre. ¿De dónde saco esa idea? Bueno, usted puede leer en el Génesis, y cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo número 3, vemos de que, bueno, capítulo 2 y capítulo 3, perdón, en esos dos capítulos se menciona que cuando Dios creó al hombre, Dios descendía a tener comunión con el hombre, ¿verdad? Y cuando precisamente el hombre peca, el hombre hace aquello que Dios le ha prohibido, aún así Dios descendió esa tarde a tener comunión con el hombre. Y Dios preguntaba a Adán, ¿dónde estás? Y esa pregunta, amados hermanos, no es que Dios desconociera dónde estaba Adán. Algunos quieren utilizar esa expresión que está en la Biblia como para argumentar que Dios no lo sabe todo, pero esa pregunta, amados hermanos, no es de una forma en que Dios ignore, sino que es una pregunta que Dios está haciendo para que el hombre se ubique, para que el hombre reflexione. Y esa es la pregunta que hoy pues continúa haciéndonos Dios. ¿Dónde estás? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué te estás ocupando? ¿Ya te diste cuenta en las circunstancias que te rodean, de la situación que estás viviendo, de la problemática que estás afrontando y que no has logrado salir por la mucha lucha que haces por tu cuenta sin tomarme a mí en consideración? Esa es una de las preguntas. Esa es, digamos que parte de lo que habría que desarrollar en esa pregunta. Yo le invito a hoy a que usted se le realice, como que usted tuviera a Dios enfrente de usted y le pregunte a usted, ¿dónde estás? Pero Dios descendió, amados hermanos, y le recordó al hombre que Dios desea tener comunión con él. Y pues seguidamente el hombre también se percató de lo que estaba perdiendo al desobedecer a Dios. Bueno, ya eso lo mencionamos, no voy a redundar más en el tema. Pero el punto es que Dios envió a su Hijo para rescatarnos de esa situación, ¿verdad? De no vivir más alejado de Dios, porque el hombre ha existido, amados hermanos, no ha vivido. Ha existido, ha tenido una cultura de sobrevivencia y lamentablemente no vive hasta que rinde su vida al Señor, cuando vuelve a tener amistad con Dios, como lo dicen las cartas que Pablo escribe, y dirigido e instruido por el Espíritu Santo, que también viene de la boca de Dios. Y entonces el deseo de Dios, el anhelo de Dios es que todos volvamos a tener comunión con Él. Y para ello el Señor ha hecho prácticamente todo, ¿no? Se nos dio la promesa, Él preparó los tiempos, Él, como dice el libro de Gálatas, llegado el tiempo del cumplimiento de su promesa, envió a su Hijo nacido de mujer para que por medio de Él nosotros fuéramos rescatados. Sin embargo, amados hermanos, el Señor, como dice el libro de Hebreos en sus primeros versículos, no ha dejado de hablar nunca con el hombre. Dios habla en todo momento, en todo tiempo, nos habla a través de la creación, nos habla a través de eventos, a través de circunstancias. El Espíritu Santo definitivamente continúa haciendo la obra que realizaba, amados hermanos, desde el comienzo de los tiempos, que aún en medio del caos el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso usted lo puede ver en Génesis capítulo 1, verso 2. Entonces, amados hermanos, Dios pues está siempre al pendiente nuestro y nos está hablando de una u otra manera. A través de la creación, como lo repito, a través de eventos, a través de circunstancias. Y a través de la historia que el Señor nos ha hecho llegar de los acontecimientos más relevantes, definitivamente, amado hermano, porque Dios nos dejó una Biblia, nos dejó un escrito que nosotros llamamos Biblia, dentro del cual pues hay muchas facetas donde vemos la intervención de Dios y todo pues apuntando hacia la venida del Salvador, hacia Jesús, hacia Jesucristo, hacia el Mesías, hacia el Cristo, hacia el ungido, hacia el Mesías, hacia Yeshua, ¿verdad?
recordándonos pues de que Dios cumple sus promesas. Pero a través de toda la Biblia vemos cómo Dios nos va enseñando y nos va mostrando que obviamente ese sacrificio que se va a realizar es un sacrificio que excede por mucho, amados hermanos, a cualquier cantidad de dinero, a cualquier cantidad de bienes, a cualquier cantidad de metal precioso que se pueda tener. Vemos pues en la simbología que Dios deja que en la realización de los sacrificios, amados hermanos, pues cada persona tenía que invertir. Y cuando Dios da formalmente la ley en el monte Sinaí, se la da a Moisés. Vemos, amados hermanos, en el desarrollo, cuando usted lee el Éxodo, lee el libro de Números y ve ya cómo se vierte en el libro de Levítico todo la tipificación de ofrendas animales, vegetales, minerales, etcétera, que se establecen ahí. Amados hermanos, continuamente cada persona tenía que dar una ofrenda. Y esa ofrenda, amados hermanos, pues en muchos casos representaban la vida de animales cuyo derramamiento de sangre, amados hermanos, de alguna manera era el pago que se exigía por haber pecado. Pero si usted se pone a cuantificar, amados hermanos, los sacrificios que cada persona tiene que realizar, ya sea de expiación, ya sea de ofrenda de paz, ya sea de ofrenda voluntaria, de la ofrenda de la mañana, de la ofrenda de la tarde, de la ofrenda de los Shabbats, de la ofrenda de las fiestas anuales, amados hermanos, que tenía que ser continua, ¿verdad? Y estuviese usted en Israel o no estuviese en Israel, tenía que cumplir con la normativa. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que la cantidad de sacrificios que tiene que realizar es alto? Haciéndole ver al hombre que era impagable de manera natural la salvación, el perdón de pecados que vino a conseguir el Señor Jesús. Entonces todo eso lo fue preparando Dios y está escrito ahí para que nosotros nos demos cuenta del amor de Dios, porque en todo el plan de salvación, amados hermanos, es Dios el que ha tomado la iniciativa. Lamentablemente el hombre ha continuado en un actuar contrario hacia Dios, es decir, no ha querido saber de Dios, no ha querido aceptar de Dios, y aún a veces en el caminar cristiano se tiene el inconveniente que las personas no se someten del todo a Dios, ¿verdad? Quieren seguir ejerciendo su propia voluntad, quieren seguir ejerciendo su propio señorío, siempre hay justificaciones, bueno, yo así soy, yo así nací, así vengo, así tengo que, Dios me ama así, Dios me tiene que soportar así, pero no es así, amados hermanos. Dios sabe, amados hermanos, en qué condición nos encontró, pero no es ni el deseo ni la voluntad de Dios que nosotros terminemos en esa misma condición, sino que cada día seamos transformados. Y para ello pues han dejado una serie de, si usted me permite utilizar este término, aunque considero que tal vez no es el adecuado, herramientas, como cuáles, como la oración, como la intercesión, como la búsqueda de Dios, como la lectura de la Escritura, número 1, la meditación de la Escritura, que es diferente a la lectura. Número 3, el estudio de la Escritura, que es diferente a las dos anteriores de la lectura y la meditación. Y amados hermanos, en realizar todo esto hay bendición. Definitivamente cuando vamos leyendo la Escritura nos percatamos de lo que Dios desea de cada uno de nosotros, y debería de ser nuestro anhelo precisamente alcanzarlo, porque Dios no pone metas inalcanzables o irrealizables, sino que todo lo que Dios propone es realizable. Pero hay una situación que todo este tipo de cosas demanda, y es, número 1, el compromiso, número 2, la disciplina, y número 3, la voluntad. Bueno, si usted tiene voluntad de hacer las cosas, las va a realizar. Pero, amados hermanos, en Dios no queda.
¿verdad? No es que si alguien se pierde, es que Dios no quiso salvarlo. No, al contrario, Dios ha hecho todo lo necesario para salvarnos. Somos nosotros los que a veces no cumplimos la parte que a nosotros nos corresponde. Entonces, habiéndole mencionado a grandes rasgos, amados hermanos, todo lo que el Señor ha realizado por nosotros, y aún me quedo corto, hemos visto que el Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6, Él ya se encuentra resucitado. Y ya ha dado pruebas irrefutables de que Él venció la muerte. De que Él, como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, como lo enseña el libro de los Salmos y el libro de Hebreos, y en toda la explicación que el Señor nos envía a través de las cartas que el Espíritu Santo le dicta a Pablo, y que Pablo pues nos hace, que se toma el tiempo de escribir y predicar en su momento, y que nos han llegado a nosotros ya por escrito y que se encuentran dentro de la Biblia. Entendemos que el Señor pues efectivamente fue esa ofrenda que el Señor se comprometió a dar para el perdón de los pecados, y que Él venció la muerte. Y al vencer la muerte pues estaba demostrando que el sacrificio que Él haya realizado, Dios lo aceptó como esa ofrenda única y suficiente para perdonar los pecados, no solo de un hombre, sino de toda la humanidad, porque la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 3 nos deja ver de que Dios amó de tal manera al mundo. Mundo, pues en mundo han traducido las Biblias en español, pero la palabra ahí es la palabra griega que más o menos se pronuncia cosmos. Entonces ya cuando hablamos del cosmos estamos hablando de una dimensión mucho mayor, o sea que supera por mucho al planeta Tierra, ¿verdad? Se había pensado durante mucho tiempo que la Tierra era el único planeta existente, pero ya con el avance de la ciencia, amados hermanos, y todo lo que hoy en día nosotros podemos conocer, nos hemos percatado de que hay una cantidad infinita, una cantidad respetable, mejor dicho, porque hasta el momento han descubierto millones de galaxias y siguen descubriendo, porque aún no se ha logrado establecer hasta dónde llega el espacio. Se sabe pues que nosotros estamos en un sistema solar donde hasta hace unos años habían 9 planetas reconocidos, y que cada uno de ellos está compuesto de alguna forma, de algún tamaño, de algunas características especiales, que hay estrellas, que hay cometas, y toda la gama de situaciones que se ha ido descubriendo con el paso de los años. Entonces, amados hermanos, vemos que el Señor ha hecho una obra grande y maravillosa, y ha escogido la Tierra como ese planeta, ese lugar donde de alguna manera se han desarrollado esos acontecimientos tan importantes. Y creo, amados hermanos, que nosotros deberíamos de considerar la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, que habiendo una vastedad de planetas y de sistemas, escogió donde nosotros estamos, esta tierra, para enviar aquí a su Hijo amado y que nos rescatara. Entonces, amados hermanos, en el libro de los Hechos, el Señor ya resucitó, ya nos ha demostrado, ha salido como ese sacerdote, ese sumo sacerdote, que cuando vemos la figura en la ley, Él entraba hasta el lugar santísimo llevando la sangre y la derramaba, y hacía expiación por su vida, por la de los gobernantes, por la del pueblo. Y si el sacrificio era acepto, Él salía con vida del lugar santísimo, hacia el lugar santo, y luego hacia el atrio, y el sacerdote ya bendecía al pueblo. Si el sumo sacerdote no salía con vida, amados hermanos, pues usted puede ver que el Señor ya había establecido un mecanismo que en su vestidura Él iba a llevar unas campanitas, que cuando el sacerdote estuviera en movimiento, ¿verdad?, estuviera en acción, pues Él iba
Así iba a escuchar, ¿verdad? Amados hermanos, sonar de las campanas para que los que estaban afuera, los otros sacerdotes que ministraban junto con él, pero que no tenían el privilegio de entrar hasta el lugar santísimo, dejaran de escuchar el movimiento, lo sacaran. Entonces el sumo sacerdote, amados hermanos, también tenía dentro de sus aditamentos, según lo comentan los historiadores, una soga que se ataba a la cintura para que si en determinado momento él caía muerto delante de la presencia de Dios y la gente dejaba de escuchar las campanitas, pues los sacerdotes que se encontraban afuera del lugar santísimo lo extrajeran, ¿verdad? Porque no podía quedarse un muerto ahí en ese lugar, tenían que sacarlo y obviamente despojarlo de sus vestiduras sacerdotales por mandato de Dios y hacerle sepultura. Entonces era un momento solemne, era un momento que todo el pueblo estaba en la expectativa, amados hermanos, y Jesús lo realiza. Jesús realiza ese rito, tal vez no con la pompa que lo hacían los sacerdotes levitas, que eran los que hasta ese momento estaban reconocidos como para ejercer el sacerdocio, sino Jesús lo realiza a los discípulos. ¿De qué manera? Pues Él resucita de entre los muertos y se le aparece a los discípulos en el aposento alto, en ese lugar donde ellos estaban reunidos. En ese lugar donde estaban reunidos, el Señor se desaparece en la noche y les dice: paz a vosotros, shalom a ustedes. Y Él da una bendición que excede a una bendición sacerdotal que estaba descrita en el capítulo número 6, verso 23 en adelante del libro de Números. El Señor da un shalom. Ese shalom que no solo significa paz, amados hermanos, sino que es una bendición. Es que Dios bendiga todas y cada una de las áreas de la vida del ser humano. El área económica, el área familiar, el área laboral, el área espiritual, etcétera, amados hermanos. Es una bendición completa. Entonces el Señor estaba enseñando, estaba mostrando, y llama la atención, amados hermanos, que en los pasajes del 1 al 11 leemos lo siguiente. Pasajes del 6 al 11 del capítulo 1 del libro de los Hechos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hemos estudiado, hemos leído, amados hermanos, que el pueblo de Israel estaba en cautiverio en ese momento. Estaba bajo el yugo de los romanos. Obviamente los romanos habían establecido pues su sistema político, su sistema impositivo, es el pago de los impuestos, y su régimen militar sobre todas las áreas conquistadas. Habían dado la concesión de que se siguiera practicando la religión de cada nación conquistada, pero definitivamente con la limitación de que no se estuviera promoviendo la rebelión, la sedición, o se estuviera hablando mal en contra de los gobernantes. Y se sabe por estudios que se han realizado de la historia, amados hermanos, que los romanos mandaron a colocar en la fachada del templo de Jerusalén los símbolos del Imperio Romano. Algunos dicen que mandaron a poner escudos, otros que habían puesto las águilas imperiales. Eso es lo que algunos argumentan, ¿verdad? Y le menciono todo esto, amados hermanos, porque estaban en esa situación, en ese cautiverio, y los israelitas han guardado o han atesorado en su corazón que un descendiente de David, y un Mesías, porque Mesías significa ungido, es decir, ungido para reinar, y al igual que David lo hizo, que venció a los enemigos del pueblo del Señor y los libró y les brindó cierta paz, ¿verdad? De esa forma se tenía que levantar un descendiente de David, y lo han esperado y lo siguen esperando, amados hermanos,
para que los liberte de toda la cautividad. En ese momento esperaban que lo libertara del lazo de los romanos, que esa extensión duró varios años, inclusive hasta el año 70 y un poco más. Después, obviamente, se levantan los macabeos y esa historia de rebelión que ha habido en Israel por la liberación del pueblo. Y amados hermanos, pues Israel y todo el mundo ha pasado por diversas tiranías. Vemos que tiranías o hombres malvados que han querido dominar al mundo, amados hermanos, siempre se han querido levantar y se siguen levantando al día de hoy. Algunos a través del dominio armamentista, ¿verdad? Las armas atómicas, ahora han pasado a armas biológicas, a una serie de armamentos con los cuales amenazan la vida de toda la humanidad, ¿verdad? Que cada uno quiere imponer su señorío, sus costumbres, su forma de ver la vida, etcétera, etcétera. Y otros, pues a través de la política, a través de la forma en que ellos hablan y que ellos expresan, otros a través de la religión y otros a través de ciertos ritos o costumbres. Esa ha sido la lucha, la pelea que hay hasta el día de hoy. Entonces, amados hermanos, el pueblo de Israel está esperando un Mesías, lo sigue esperando. En ese momento, los discípulos, como israelitas que son, le preguntan al Señor, bueno, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Ellos ya saben que es el Mesías, ya saben que el Señor les ha estado hablando de la faceta de su primera venida, que es la salvación del mundo, de los pecados, del yugo más grande que el ser humano ha tenido y que es el más antiguo, que es el del pecado, el de la perdición, el de la vida eterna sin Dios. Ese es el yugo más grande. Entonces ellos pensaron, bueno, ahora ya hizo la primera parte, va a realizar la segunda, pero el Señor deja advertido que no, que a ellos los estaba preparando para que desarrollen una medida mayor, la comisión que Él realizó en su primera venida. Y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Es decir, amados hermanos, que Dios siempre se ha reservado un tiempo y un lugar para cada una de las cosas. A los apóstoles no les correspondía en ese momento saberlo. Y dice que el Padre puso en su sola potestad. El Padre es el que ha tomado el control de los tiempos. Sin embargo, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Entonces el Señor les da el plan de lo que ellos tienen que realizar, es decir, les da la misión y la visión de lo que tienen que hacer durante el tiempo que Él va a los cielos, ¿verdad? Porque en este momento, amados hermanos, en el contexto, vamos a ver que el Señor está dando un discurso para separarse de sus discípulos, porque Él se va a los cielos. ¿A qué? A esperar el tiempo o la sazón que el Padre indica para que Él venga de nuevo. Y mientras Él está con el Padre, nosotros, los discípulos, los que estamos comisionados, que somos toda la iglesia, amados hermanos, no está hablando solamente de los 11 que eran en ese momento, sino de toda lo que llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo, tenemos que ser testigos. Es decir, hablar acerca del que cambió nuestra vida, del que cambió nuestra existencia, del que nos salvó, del que nos perdonó, del que nos libró de la condenación eterna. Predicar esas buenas nuevas, anunciar la obra redentora de Cristo, de Jesús, de Yeshua, del Mesías, del ungido. Y pues en ese momento, a manera de una espiral que se va desarrollando, amados hermanos, le dice, bueno, ustedes tienen que empezar en Judea, luego en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último en la tierra. Es decir, que se tiene que ir desarrollando, ¿no? Iba a ser eso me permite utilizar esta expresión, iba a ser una bomba expansiva, ¿verdad? Que iba
y tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, amados hermanos, pues obviamente los discípulos están teniendo una visión, pues, maravillosa, ¿verdad? Asombrosa. Yo creo que cualquiera de nosotros se hubiese tomado ese mismo tipo de situación y quedarse con los ojos pegados en el cielo y la boca abierta, de ver cómo el Señor era tomado y era llevado hacia los cielos mientras Él estaba en la tierra. Pues difícil desprenderse de su Señor, sobre todo sabiendo que ya lo habían perdido, que lo habían visto morir en una de las ejecuciones más cruentas que han existido sobre la humanidad. Pensar que estaba muerto y Él se levanta y se presenta vivo y está con ellos durante 40 días enseñándoles. Entiendo que hasta cierto punto esta situación ha sido dolorosa para ellos, pero también estaban confundidos con el asombro y con muchos sentimientos que en ese momento seguramente colisionaron. Pero aquellos varones que se aparecieron, aquellos ángeles, porque seguramente eran seres divinos, les dice que este Jesús, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces, amados hermanos, yo aprecio aquí que el Señor lo que está diciendo es que el Señor, así en la misma forma que Él se fue, es decir, con esa fisonomía de una persona de más o menos 33 años, como se le estima, de 30 y 33 años, en plena juventud, con pleno vigor, con plena fuerza, de esa misma forma Él va a venir. Esa es una de las primeras diferencias comparándola contra la primera venida. Porque en la primera venida Él ya vino en una situación de vulnerabilidad, porque Él sufrió, pues obviamente, amados hermanos, el tener que venir a este mundo en la forma de un baby, de un bebé. Esa debilidad, esa fragilidad, mejor dicho, esa fragilidad que todo ser humano experimenta, porque al ser un bebé, pues uno está indefenso, uno depende en su estado de bebé y algunos años de la niñez, parte de la adolescencia, de la protección de los padres, del cuidado de los padres. Son los padres los que tienen que brindarle la protección al niño y aparte, pues, brindarle todo lo relacionado con el desarrollo de ese niño: la alimentación, el cuidado higiénico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jesús se va a manifestar ya como un hombre que ha vencido la muerte, alguien que ha demostrado que es el Hijo de Dios. Ahora bien, desde el capítulo 14 del Evangelio de Juan, que es el Evangelio donde se nos deja ver la faceta de la divinidad de Cristo. Sabemos que hay 4 evangelios, amados hermanos, oficialmente reconocidos, ¿verdad? Y que tienen testimonio de que hablan la verdad sobre lo que Jesús realizó. Y a pesar de que en los últimos años hay mucha gente que ha tratado de promover, amados hermanos, o tratado de utilizar argumentación como la siguiente, que han aparecido textos antiguos que fueron excluidos de la Biblia, como dicen ellos, en que son evangelios de otros ministros, o que se le atribuye a otros ministros que tuvieron una relación estrecha con Jesús, como lo dicen.
que no fueron incluidos dentro de la Biblia, a través de utilizando estos textos o tratando de confundir a la cristiandad, dicen que estos textos hablan sobre aspectos de la vida de Jesús que escandalizan a la iglesia o que nos dejan ver de que Él no es del todo divino. Entonces, amados hermanos, yo tengo que mencionar esto porque obviamente, amados hermanos, ese ataque, esa infiltración, ese deseo de desinformar al pueblo, de hacer que la gente dude de su fe o que los debilite, amados hermanos, porque algunos, el problema es que no quieren afirmarse, ¿verdad? No quieren desarrollar, sino que andan fluctuantes ahí, y si hoy les habla cierto ministro, ahí van con el ministro, y si luego ya no quieren andar con ese ministro, se van con otro, y así están, y nunca ponen de su parte para afirmarse. Si nunca leen la escritura, nunca estudian, nunca meditan, nunca reflexionan, no oran, no buscan tener comunión con el Espíritu Santo, pues definitivamente, amados hermanos, en ese va y ven es que van a tener esta problemática. Entonces, dentro de esos documentos, amados hermanos, que en términos de la cristiandad actual y de los estudios de la Biblia se han llamado libros apócrifos, se han llamado así porque son libros que no son reconocidos, ¿verdad?, como inspirados. Eso es lo que de alguna manera quiere dar a entender el término apócrifo. Aparte, entre otros significados que se le puede dar, es los no incluidos. Algunos pues han estado ahí, amados hermanos, ya con la evolución de la tecnología, pues a través del internet usted puede accesarlos y leerlos, y se va a dar cuenta pues que definitivamente, amados hermanos, hay formas en las que estos se presentan que definitivamente no concuerdan con el texto inspirado. Algunos fueron escritos en Egipto, otros fueron escritos en lugares muy apartados de donde se desarrolló la verdadera historia, que fue Israel, ¿verdad? No podemos negar que toda la historia de la humanidad tiene de alguna manera relación directa con Israel. Y el Señor Jesús nació en Israel y ahí desarrolló su ministerio, amados hermanos, y aunque nosotros lloremos, hagamos berrinche, nos neguemos, pues el Señor nació en Israel y ahí realizó su ministerio. Entonces, amados hermanos, de ese tipo de textos, entre los cuales puedo mencionar el Evangelio de María, el Evangelio de María Magdalena, que dicen que existe, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Bernabé, o las cartas de Bernabé, como le dicen algunas, el Evangelio ese que se intentó hacer popular hace unos años atrás, que es el Evangelio de Judas, amados hermanos. Todos esos libros no están incluidos dentro del canon bíblico, primero porque cuando usted los lee no tienen ninguna relación con lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia, si usted la ha leído, se va a dar cuenta que tienen un mismo tema, un mismo hilo conductor, a pesar de los diferentes estilos de redacción y la riqueza literaria que tiene la Biblia, porque tiene prosa, tiene poesía, tiene historia, tiene narrativa, etc. A esos libros no encajan. Es como querer poner en un rompecabezas donde va una pieza redonda, una pieza cuadrada. Nunca lo va a poder poner, hermanos. En esa forma, ¿verdad? Lo va a tener que recortar, lo va a tener que adulterar, que es como lo han querido hacer ahora. Lo adulteran o tratan de sembrar duda en la cristiandad, y por eso es que mucha gente, amados hermanos, en lugar de afirmar su fe, lo que hace es buscar pretextos como para no comprometerse con, ya veo que la escritura tiene contradicción, ya ve que es que fulano dice esto, es que ya ve que el historiador X dice esto, pero nunca se ponen a investigar. Y, amados hermanos, una de las bendiciones que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros es que tenemos esa capacidad investigativa. Y usted puede realizarlo. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Si usted considera que usted tiene dudas y que la Biblia no lo satisface, pues empieza a investigar y va a llegar a la conclusión que al final la Biblia es un libro que Dios escribe
y que está completo, que no tiene contradicciones. Pero yo quiero que usted llegue a esas conclusiones pues, cuando usted investigue, cuando usted se esfuerce, cuando usted sea diligente y busque, ¿verdad? Entonces, esos evangelios, amados hermanos, definitivamente no tienen nada que ver, o esos textos que no tienen nada que ver con el texto bíblico, pues obviamente, amados hermanos, si usted quiere leerlos, léalos por cultura general, pero no puede equipararlos al texto reconocido. Entonces, el evangelio de Juan es el evangelio que nos habla de la divinidad de Jesús. Esa es la característica principal de este evangelio. Es diferente de los demás. Solo menciona algunos hechos comunes con los otros evangelios, porque obviamente, amados hermanos, ya teniendo 3 evangelios que hablan de esos acontecimientos de la Escritura, y sobre todo el precepto o el mandato que Dios dio, que por boca de 2 o 3 testigos se declarará como cierto todo asunto, pues obviamente al haber ya 3 evangelios, amados hermanos, que dan testimonio sobre ciertos acontecimientos de la vida hechos de Jesús, más que suficiente. El evangelio de Juan pues nos habla de la divinidad de Jesucristo, nos habla de esa impresionante forma de ser del Señor, que Él mezcló o vivió en lo divino y vivió en lo humano y hubo equilibrio. Que esa es la forma en que nosotros nos deberíamos de conducir, porque ahora somos hijos de Dios, pero no por ser hijos de Dios nos tenemos que exaltar de tal manera, amados hermanos, que ya pensemos que podemos pisotear, humillar, dañar a las personas y vivir como se nos pegue la gana, porque eso no es correcto. Nosotros debemos de vivir en santidad, debemos de vivir en paz, debemos de vivir agradando a Dios. Entonces, en el evangelio de Juan, que nos habla de la divinidad, el Señor está hablando como Dios, está en los discursos más profundos que hay en la Escritura, obviamente que nos conducen, amados hermanos, a otra forma de pensamiento, y nos dice en el evangelio de Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed en mí. En la casa de mi Padre moradas muchas hay, dice esta versión que estoy leyendo, y si no os hubiera yo dicho, pues yo voy a preparar lugar para vosotros, y cuando me fuere preparar lugar para vosotros, de nuevo vengo. Mire cómo es esta escritura, de nuevo vengo. Yo os acogeré a mí mismo, para que donde estoy yo, también vosotros estéis, y a donde yo me voy, sabéis el camino. Entonces Él fue a la casa del Padre, Él fue a los cielos a prepararnos una morada, a prepararnos un lugar, a prepararnos una habitación, a prepararnos un lugar para que habitemos con Él. Y Él tuvo que ir a hacer ese trabajo, amados hermanos, porque obviamente vuelvo al tema de que ha sido la iniciativa de Dios salvarnos. Pero obviamente, como lo leímos en el libro de los Hechos, el Señor ha establecido los tiempos y las sazones, el Padre, ¿no? Dios el Padre es el que ha establecido. Él envió profecías de que el Señor iba a venir, que Jesús iba a manifestar, que el Salvador iba a venir, pero se cumplieron cuando Dios el Padre dijo, bueno, ya es el tiempo, es el momento, y manda a su Hijo. O sea, ese sacrificio es tomado y obviamente va a venir una segunda vez. Esta segunda vez, al igual que la primera, tiene sus facetas. Porque cuando el Señor vino la primera vez y nació un grupo, mientras el Señor se desarrollaba, había un grupo que supo sobre su venida. Entre eso está María, ya hablamos de ella, obviamente la madre de Jesús, luego José, luego Elizabeth, la pariente de María, luego, amados hermanos, los pastores, los ángeles vinieron a anunciar el nacimiento del Mesías. Luego aparece Simeón, que ya mantenía en el templo y que había recibido la promesa de que no iba a morir hasta que era el Salvador. Luego Ana. Entonces, amados hermanos, ahí vemos el desarrollo, pues, de esa primera faceta. Que eso se tiene que equiparar a la iglesia, ¿no? A la iglesia, a la venida que el Señor realiza por su iglesia.
Luego, años después, el Señor pues ya hace aparecer a su emisario, al emisario que él había destinado para el efecto, que iba a venir en el espíritu y en el poder de Elías, que en este momento lo ejerce Juan, el que nosotros llamamos el Bautista, y ya aparece Jesús en su manifestación pública hacia todo Israel, hacia toda la humanidad, porque recordemos que Jesús ejerció su ministerio, amados hermanos, en una tierra en la cual las fiestas principales como la Pascua, como tabernáculos y como la de la expiación, amados hermanos, que son las fiestas principales de 7 que el Señor establece, siendo Jerusalén un lugar que ha sido como visitado, mejor dicho, que ha sido el lugar donde convergen, donde se juntan, donde se reúnen muchas naciones. Cuando Jesús vino, obviamente en Israel había gente, amados hermanos, de muchas nacionalidades. Se nos hace ver que Jesús sanó a la hija de una sirofenicia, que el Señor salvó al sanó y salvó a un siervo de un centurión romano. Y pues obviamente al estar en esas fiestas, amados hermanos, tan tremendas, esas fiestas que reúnen reúnen porque todavía a la fecha de hoy en Israel las fiestas que se realizan como la Pascua, el tabernáculo y las que ahí continuamente hay, amados hermanos, reúnen a multitudes de personas de todo el mundo. Son millones de personas las que llegan ahí. Pues en aquel entonces también se realizaba de esa misma forma. Claro que el viaje era más extenso, amados hermanos, se realizaba a pie, a veces montado en bestias, pero el punto es de que convergía gente de muchos lugares. El comercio, pues obviamente también, amados hermanos, ha influido en que la gente de otros lugares viaje, ¿verdad? La venta de perlas preciosas, importación de telas, etcétera, todo aquello que se realiza hacían que gente de muchas nacionalidades, de muchos lugares convergieran en Israel. Entonces cuando Jesús llega y se manifiesta, habían representantes de todas las naciones ahí. Y Jesús realiza su ministerio. Hay quienes dicen que lo hizo en un año, y entonces obviamente tocó las 7 principales fiestas que ahí se realizan. Pues otra versión dice que Jesús estuvo 3 años y medio. Pues obviamente estuvo también en las principales fiestas dando enseñanzas grandes, enseñanzas profundas, enseñanzas que revolucionaron la mente, el corazón, no solo de los israelitas, sino de todos los que lo escucharon, que lo llevaron a las demás naciones, y que obviamente los discípulos después tienen el privilegio de anunciar. Pero el punto es, amados hermanos, que así como en la primera venida hubo esas 2 facetas, en la segunda también. Y ya en esa venida que nosotros estamos esperando viene una por la iglesia, y después de haber tomado la iglesia y de realizar las bodas del Cordero, y que en la tierra se realice la tribulación y la gran tribulación, entonces, amados hermanos, viene su manifestación pública a toda la humanidad. Entonces, amados hermanos, voy a retomar una parábola del capítulo 12 de Lucas. Y lo tengo que leer porque, amados hermanos, mientras el Señor se va, nosotros tenemos la labor de siervo, de discípulo, de hijo de Dios, de ministro, ¿verdad? Entonces tenemos que tenerlo claro. Entonces en el Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 34 en adelante leemos: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Usted la pregunta, aquí escogí este texto como inicial, porque la pregunta que nos tenemos que hacer en esta noche, amados hermanos, ¿dónde está nuestro tesoro? Obviamente el tesoro más grande que hay es Cristo, es el Señor, porque Él nos da la vida. No solo esta vida terrenal, sino también la vida eterna. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, dice en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Él nos da salvación, nos da vida eterna, Él nos provee, nos suple de todas nuestras necesidades. En Él está la vida, amados hermanos. La vida verdadera y genuina está en Él. Entonces la pregunta es, ¿dónde está vuestro tesoro?
Si nosotros lo tenemos en las cosas temporales, amados hermanos, pues definitivamente debemos de preocuparnos. Pero si está en las cosas eternas, debemos de todos modos seguir aumentando ese erario, aumentando ese tesoro. Porque dice la Escritura, pues, que si nosotros fuimos fieles en lo poco, sobre mucho se nos pondrá. Y obviamente el deseo nuestro es que podamos estar con el Señor por la eternidad. Entonces, verso 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos, es decir, que estemos preparados, y vuestras lámparas encendidas. Fíjense, amados hermanos, ceñidos los lomos, es decir, que estemos preparados, y lámparas encendidas. Es decir, por si en el medio de la oscuridad nos toca salir. Esa lámpara encendida, amados hermanos, de Israel, pues estaba encendida por medio del aceite. En este caso, en el nuestro, debe estar encendida por el Espíritu Santo, que es figura. Mejor dicho, el aceite es figura de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Esa es la expresión correcta, disculpe. Y dice: y vosotros sois semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor, regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Y de hecho, amigos hermanos, aquí que velando no es que no durmamos, ¿verdad? Yo sé que a veces usted no duerme por las penas, porque pues, a veces nos ha tocado así, ¿verdad? Que la situación es tan complicada que a veces no dormimos, pero a veces no porque dejemos de dormir las cosas se solucionan, no, hermano, sino que al contrario, nosotros debemos de reposar, porque es parte de nuestra salud, sino que debemos de confiar en el Señor. Pero aquí lo que se está refiriendo es que estemos preparados, es que estemos atentos a todos los acontecimientos y sepamos que el Señor viene. Este es el punto aquí, que nuestro espíritu esté despierto, que estemos preparados, que estemos listos, que estemos con el oído atento, ¿verdad? Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Entonces, amados hermanos, aquí vuelvo a insistir. El Señor nos está diciendo: miren, yo voy a venir en tal momento, ¿verdad? En las vigilias, por ejemplo, tenemos de dos tipos. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias. ¿Ya? De 3 horas cada una, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Así es como los romanos dividían las vigilias. Los judíos lo dividen en 3, de 6 a 10, de 10 a 2 y de 2 a 6. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que cuando el Señor nos habla de las vigilias, nos está hablando de que en cualquier momento puede venir, pero nosotros debemos estar atentos. Y a veces, amados hermanos, cada una de esas vigilias tiene su complicación. Y también depende del tipo de actividad que usted realice. Aquellos hermanos que realizan actividades físicas, definitivamente la vigilia de las 6 a las 10 o de las 6 a las 9, dependiendo del sistema que apliquemos, sea romano, sea el judío, pues él va a querer dormir temprano porque viene cansado, ¿no? Algunos sienten más pesada la vigilia entre las 9 a las 12 o de las 10 a las 2, pues obviamente por lo difícil, amado, que es. Algunos piensan que la jornada de las 2 a las 3 o de las 2 a las 6 es la más complicada, ¿no? Porque da más sueño, por el frío, por el cambio climático, etc. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que independientemente de la dificultad que nos tenga que afrontar, estemos preparados. Si nosotros estamos en un mundo que está afrontando dificultades, vamos a más donde la oscuridad se puede ver. ¿Por qué? Porque la gente anda en pecado, anda en maldad, en altivez, en soberbia, en orgullo, en vanidad. No hay respeto por la vida humana, no hay respeto por los principios, no hay respeto por los valores, no hay respeto de nada, ¿no? Incluso ahora usted escucha a las personas y el lenguaje que utilizan es denigrante, es insultativo, es menospreciativo. Es complicado, amados hermanos. Entonces debemos de humillarnos delante de Dios y pedir perdón. Estamos viendo esta situación.
Entonces, amados hermanos, en cualquiera de las vigilias que el Señor decida venir, nosotros tenemos que estar velando. Debemos estar preparados. Ese es el llamado que Dios hace. Dice aquí, por eso es una advertencia, en el verso 39 del capítulo 12 de Lucas. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Entonces hace esta comparación, amados hermanos, porque si nosotros nos atrevemos de alguna manera a prepararnos contra el robo de cosas materiales y temporales, que yo entiendo, ¿no, hermanos?, que tienen su costo, ¿verdad?, que representan el esfuerzo de muchos años de trabajo de usted, de su familia, de todos los que lo congregan, o tal vez su padre se lo heredó. Yo no estoy menospreciando eso, sino que lo que quiero decirle, amados hermanos, es que así como usted se atrevería si usted recibe un aviso de que el ladrón, por ejemplo, por mencionar algo, que el ladrón le llegara a usted un aviso de que los ladrones vienen entre las 10 de la noche y las 11, pues usted estaría ahí preparado, ¿no? Tendría perros, tendría palos, tendría toda la gente despierta, habría reforzado las ventanas para que no se abran, las puertas estarían con candado, usted tal vez tendría perros de los más bravos, ¿verdad? Doberman, Rottweiler, alguna raza que ataque a los extraños, y usted estaría ahí al pendiente, amados hermanos, para que no minen su casa. Pues cuánto más no deberíamos de estar preparados para recibir a aquel que nos va a llevar a los cielos y que estemos con él por la eternidad, donde hay tesoros y bienes eternos, amados hermanos, que no son temporales, porque aquí, mientras estemos en este mundo, amados hermanos, todo es temporal. Las riquezas son temporales, no siempre tiene usted riqueza. Si las tiene ahora, gloria a Dios, alabe a Dios, glorifique a Dios, administrelas bien. Pero si en algún momento usted tiene que andar con cierta alimentación, pues también sea sabio y prudente y dele gloria a Dios, porque Dios es el que nos provee y nos suple, ¿verdad? Todo que no tengamos nuestro gozo dependiendo de lo que tengamos en el banco, en la cuenta o en la bolsa o en la cartera, sino que nuestro gozo esté constante sabiendo que nuestra riqueza está en los cielos, porque de ahí viene nuestro Salvador. Entonces, amados hermanos, dice aquí, vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta palabra a nosotros o también a todos? Entonces miren, Pedro quiere saber su responsabilidad. Obviamente, amados hermanos, yo creo que la respuesta es más que obvia. En la parábola era para los discípulos, para los comprometidos. El mundo no está esperando al Señor. El mundo no quiere saber nada del Señor, amados. Yo no conozco a nadie, por lo menos yo nunca he conocido a alguien del mundo que me pregunte acerca del Señor. Usted va y le habla del Señor y a veces pues tiene que encontrarse con la pared, o se topa con la pared, mejor dicho, de que él no quiere saber nada del Señor. Porque piensa que es una religión, porque piensa que es un mito, porque piensa que y empieza a darle una serie de pretextos. Pero el creyente sí. Yo pienso que lo más natural entre los creyentes debería ser que sepamos más del Señor. Y cuando estamos hablando del Señor, mostremos respeto, reverencia, interés, amados hermanos, y que cuando alguien se atreve a hablar del Señor, por lo menos que se haya preparado, porque he tenido con mucha pena y mucha tristeza oír a personas que a veces lo que están hablando son puras imaginaciones, amados hermanos. Son cosas que no tienen base bíblica o que son malas interpretaciones de la Escritura. Entonces que el Señor le responde. ¿Quién es el mayordomo, fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que él no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó,
ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, ya que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, amados hermanos, la respuesta es obvia aquí. A los discípulos, a los que están comprometidos con el Señor, a los que tienen que administrar las cosas espirituales y darlas a los demás. Entonces vamos a continuar con este tema en el siguiente programa. Mientras tanto, amados hermanos, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Le agradezco el favor de su sintonía. Que pase una bendecida noche y será en otra oportunidad, si el Señor así lo concede, que hablaremos nuevamente acerca de la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.